Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Doy gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de poder compartir su palabra a través de las redes sociales. En esta noche quiero hablar acerca de Jesucristo, el arca del pacto, o el arca del pacto es Jesucristo, como usted lo quiera tomar. Voy a leer un versículo bíblico que está en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 16. Oramos y comenzamos con el tema. Jeremías 3, 16. Leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá a pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permite poder compartir tu palabra, Señor. Dios mío, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, tome de la palabra que es Cristo, Señor, y traiga la revelación de tu palabra, Dios mío, Señor, para edificar, para exhortar, para consolar, para redarguir, Señor, para, Dios mío, santificar, para cambiar, transformar y salvar, Señor. Lo que se quiera levantar en contra de la enseñanza sea anulado, derribado en el nombre de Jesús. Te pido la cobertura de tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que el arcángel Miguel y sus ángeles, Señor, vengan a este lugar a pelear la batalla espiritual, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, que me permite ser un vaso, un instrumento para exponer tu palabra, que es Cristo Jesús. Amén. He aquí una declaración que dais Jeremías y dice, está hablando del arca del pacto o del arca de la alianza. Y yo recuerdo cuando leí esto me llamó la atención porque Jeremías dice, y acontecerá, o sea, está hablando que en el futuro, dice, cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. O sea, quiere decir que el arca del pacto no iba a estar más en la tierra. Está haciendo una declaración Jeremías muy seria. Y dice, ni vendrá al pensamiento. O sea, que mucha gente no se acordaría del arca del pacto. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. El arca del pacto, o el arca de la alianza, era un arca que estaba hecho de madera de acacia, pero estaba cubierta de oro. Y el arca del pacto representa la presencia de Jehová, que es Cristo. Por esa razón, Jeremías estaba anunciando que el arca se iba a perder, que el arca ya no iba a estar. Es más, al final del estudio, le voy a leer una cita bíblica donde Dios ordena a Jeremías a esconder el arca del pacto, porque venía el arca del pacto viviente, que es Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo comienza esto. Israel, el pueblo escogido por Dios, Dios siempre le permitió tener a Cristo con ellos. Ellos no entendieron eso y hasta el sol de hoy no lo han entendido. Así como muchos de nosotros los cristianos no entendemos la posición del Espíritu Santo y de Cristo en nuestras vidas. Porque Jesucristo es la sabiduría
y el Espíritu Santo es la inteligencia. Y eso está en nosotros, la revelación que es el Espíritu Santo y la palabra que es Cristo. Y la tenemos todos los días, pero lamentablemente no sabemos cómo trabajar con ellos. Y ellos siempre están ahí. Entonces Israel salió de Egipto y Dios le dice a Moisés que le va a hacer un arca del pacto, la presencia. Cristo siempre estuvo con Israel. La nube de gloria, la gloria del Padre es Cristo. O sea, la nube que tenía Israel era Cristo, la gloria del Padre. De día le daba sombra, de noche le daba luz, los alumbraba, porque Cristo es la luz. Entonces, el arca del pacto que es Cristo, ahí encima del arca del pacto hay tres elementos que vamos a ver a través de la enseñanza y que representan cada uno en la historia. Entonces, vamos a ver lo que hizo Dios. Dios le dio una orden a Moisés. Vamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, lo que están siguiendo a través de las redes, en su Biblia ya, pueden buscar Éxodo capítulo 25, desde el versículo 10 en adelante. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Yo tomé esta cajita de madera para que traten de explicarles cómo era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera, de acacia. Dentro estaba vacía. Aquí arriba tenía una tapa como esta tapita que hace el propiciatorio. Y encima aquí tenía 2 ángeles. 2 ángeles, 2 querubines. No para idolatría, porque toda la gente lo agarra para idolatría. En el desarrollo del mensaje vamos a ver quiénes eran los ángeles y para qué eran. Entonces, en una caja como esta era el arca del pacto, pero la caja era como del tamaño de esta mesa. Dice aquí que tenía, dice, una longitud de 2 codos y medio. Estamos hablando de 1 metro con 12 centímetros. Un codo, mira, vea, un codo son 45 centímetros. Un codo es porque se agarra del palmo de la mano hasta el codo. Y normalmente, regularmente se mide 45 centímetros. Cuando habla de 2 codos y medio, está hablando de 1 metro con un aproximado de 12 centímetros de largo. O sea que la caja de su longitud tenía como 1 metro 12 centímetros. Y también dice que tenía 1 codo y medio de anchura. Entonces el ancho era de 67 centímetros, que es 1 codo y medio, porque son 45 centímetros y la mitad son como 67 centímetros. Entonces de largo 1 metro 12, de ancho 67 centímetros y de altura tenía 67 centímetros. Así estaba formada el arca del pacto de Jehová o el arca de la alianza. Versículo 11. Dice, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirá para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, la cual cubrirás
de oro. Entonces el arca del pacto tenía unos anillos en las esquinas. ¿Para qué? Ahí ponían una vara y la llevaban en los hombros. Los sacerdotes, los levitas, eran los responsables, los únicos responsables de llevar el arca del pacto en el tiempo de Israel. Por eso es que a David le pasó un incidente que lo vamos a ver por no cumplir, acatar las órdenes de Dios. Dice: y meterá las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea que encima de aquí del arca, en el propiciatorio, Dios iba a poner el testimonio, era que iba a colocar 3 cosas que lo vamos a ver ahorita. Dice: y hará un propiciatorio en la tapa de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, que eran 1 metro con 12, y su anchura de codo y medio son 67 centímetros en la cajita. En la arca, entonces, el largo y el ancho, 1 metro 12 con 67, era la tapa de el arca o el propiciatorio, que representa la cruz de Cristo. Y el arca, se lo voy a adelantar, representa la tumba de Jesús que quedó vacía. Gloria a Dios. Dice: hará también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los hará en los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos. Repito, los ángeles estaban así, con las alas extendidas así. Un ángel a la izquierda derecha, un ángel a la izquierda, así, extendidas sus alas, porque en medio de los querubines iba a salir Cristo. Ponga atención que estoy hablando por revelación. Dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, o sea, mirándose a la cruz, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Les explico con esta caja. Los ángeles tenían sus alas extendidas así, y de aquí dentro dice que iba a salir la voz de Jehová. En medio de los querubines iba a salir Cristo. ¿Por qué Cristo, hermano? Porque Jesucristo es la voz del Padre. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, les adelanto. El arca del pacto era una caja vacía, porque iba a representar la tumba de Jesucristo que quedaría vacía. La tapa del arca iba a representar la cruz del Calvario, porque encima del propiciatorio era que se derramaba la sangre para el perdón de los pecados, y de ahí iba a salir la voz de Jehová, y la voz del Padre es Cristo. Entonces Jehová le hablaba a Moisés a través de Cristo, su voz, su palabra. Cristo siempre estuvo
con el pueblo de Israel, ellos no se dieron cuenta. Lamentablemente, es como Cristo siempre está con nosotros. Hay gente que comete falta, una falla, un pecado, y el diablo le dice, ya no tienes perdón. Sí tienes perdón. Sea cual sea el pecado, sea cual sea la maldad, sea cual sea la transgresión, sea cual sea la iniquidad, hay perdón. Pero hay que arrepentirse de corazón y no volver a hacerlo. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia y no retiene para siempre su enojo para con su pueblo, sino que se deleite en misericordia. Y cuando la gente se humilla, un corazón contrito y humillado, Dios toma el pecado, lo lanza al profundo del mar y no se acuerda jamás de eso. Está en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. También dice la palabra en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que si alguno ha cometido pecado, falta, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos? A Jesucristo, el justo, el abogado, el que con su sangre nos limpia de nuestros pecados. Así que no se dejen engañar con el diablo. Eso sí, no va a estar pecando a cada rato por gusto. Tiene que buscar la forma de vencer el pecado. El pecado todos los días, la tentación va a llegar, pero Dios nos va a dar fuerza para avanzar. Entonces, de ahí, entre los querubines, iba a salir la voz del Padre, que es Cristo. Gloria a Dios. Entonces voy a explicar aquí qué es propiciatorio. Dice, propiciatorio es algo que tiene la virtud de ser propicio o favorable. Entonces el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, ahí se derramaba la sangre de los animales para el perdón de los pecados. Entonces éramos propicios y quedábamos favorables porque la sangre limpiaba en la antigüedad y hoy nos limpia porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El tercero fue Cristo. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto. Entonces, ¿qué pasó? Que el pecado lo comete el hombre en contra del Padre, pero aparece un tercero. ¿Quién aparece? El abogado, que es Cristo. Y en Isaías 53, ahí declara que el Señor hace la expiación, llevándose todas nuestras iniquidades y culpas. Vamos a leer ahí Isaías 53, gloria a Dios. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo se descarría el hombre? En el chisme, el pleito, la contienda, la disensión, la vanagloria, la soberbia, la altivez, la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, la enemistad. Todas esas cosas nos descarrían de Dios, nos alejan de Dios. Gloria a Dios. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, la expiación la hizo Jesucristo. ¿Qué había encima del arca del pacto, hermano? Gloria a Dios. Encima del arca del pacto había tres elementos.
cuando comenzó, que eran los 3 testimonios que el Señor le dijo a Moisés que estarían ahí. ¿Qué estaban ahí arriba? Ahí estaba una urna o una envase o vasija o tape, como usted lo quiera llamar, porque depende del dialecto, va a cambiar, de maná. Había un envase con el maná, una vasija, estaba el maná. Vamos a la palabra. Ese maná representaba el pan, el alimento que Dios le dio a Israel cuando tuvo hambre. Y ese alimento, ese pan, es Cristo. Y lo dice Cristo en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 35, cuando dice: tus padres, ¿verdad? Moisés le dio el maná del cielo, pero yo le voy a dar el verdadero pan, porque él vino personalmente y se convirtió en el pan de vida. Así que cuando Israel tuvo hambre, Dios alimentó a Israel con Cristo, el maná. Por eso es que el maná, había una vasija que representaba el pan que es Cristo. Éxodo 16, vamos a leer para versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, repito, una vasija, un envase, un tupper, una escudilla, depende del dialecto del castellano que usted tenga, y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestra descendencia. Vean lo importante de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo y no se daban cuenta. Ellos recogían maná diario y se les dañaba. No podían guardar de un día para otro a menos que viniera el día de reposo o el día de descanso. Sin embargo, cuando Dios pone y le da la orden a Moisés de poner el maná en esa vasija, estuvo y no se dañó. Ellos no se dan cuenta de ese milagro. Están representando a Cristo. ¿Qué más había ahí? Había la vara de Aarón. Y con la vara de Aarón quiero hablar algo que a veces enseñamos. Yo le voy a dar lo que Dios me ha dicho y mucha gente habla otra cosa. La vara de Aarón representa la rebeldía del pueblo. La rebeldía del pueblo. Entonces yo he escuchado a veces predicadores: hermano, tenemos que ser como la vara de Aarón. No, yo no quiero ser rebelde. Yo tengo que ser como Cristo, no como la vara de Aarón. La vara de Aarón rebeldeció o floreció porque era una señal de que Dios estaba con Moisés y Aarón, pero representa la rebeldía. E inclusive hay gente que cantan y dicen: como la vara de Aarón, yo quiero rebeldecer. Está diciendo: yo quiero ser un rebelde. Y a veces cantamos, y Pablo dice que tenemos que hacerlo con entendimiento. Si vamos a hablar, con el entendimiento. Vamos a cantar con el entendimiento. Y esa canción la cantan mucho. Entonces la gente todavía: como la vara de Aarón, yo quiero rebeldecer, yo quiero rebeldecer. Y Satanás dice: amén, te voy a hacer un rebelde. Entonces nos convertimos en rebeldes, chismosos, pleitistas, contenciosos, vanagloriosos, orgullosos. Nos convertimos en rebeldes, hermano. Porque entiendo, yo quiero rebeldecer, quiero ser un rebelde. Y a veces no entendemos y hacemos cosas y no nos damos cuenta. Vamos a ver, para que usted vea que la vara de Aarón representa la rebeldía del pueblo y la resurrección de Jesucristo, donde cargó el pecado, que fue lo que le leí ahorita. Vamos al número capítulo 17. Gloria a Dios. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres. Y escribirás
el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de su padre tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y hará cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevo y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: y vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. La vara era la señal de la rebeldía. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Y cualquiera que se acercare al que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Entonces, esta vara de Aarón que estaba encima del arca del pacto representaba la rebeldía del pueblo que Cristo se iba a llevar en la cruz del Calvario, y representa la resurrección de Jesucristo, porque se lo leí ahorita en Isaías 53, que el castigo de nuestras malas iniquidades de la rebeldía, Dios la puso en su sacrificio. Entonces la vara de Aarón, ¿verdad?, representa la rebeldía y la resurrección de Cristo, donde cargó el pecado de todos nosotros. Él nunca pecó, pero cargó nuestro pecado. Gloria a Dios. ¿Qué más había encima? Estaba el arca del pacto, estaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que representa a Cristo por escrito. Ya lo he explicado en otros estudios, porque la voz de Dios la escuchaba Moisés siempre, pero en esta oportunidad el pueblo no quiso escuchar más la voz de Dios, que es Cristo, y Dios le pide a Moisés que suba al monte y le entregó a Cristo por escrito los 10 mandamientos, que posteriormente Dios mete en la mente y el corazón, como lo dice Jeremías 31, 31, 33, y lo confirma Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Ahí están las citas bíblicas, usted lo puede leer. Entonces, el maná, Cristo, el pan de vida. La vara, la rebeldía del pueblo, y la resurrección de Cristo, donde se llevan nuestros pecados. Y la tabla de la ley, o los 10 mandamientos, Cristo por escrito. 3 elementos estaban ahí. Vamos a ver las tablas. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo
al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. O sea, pusieron la ley encima del arca del pacto. Entonces, todo el arca, el maná, la ley, Cristo, la vara, la rebeldía del pueblo, el propiciatorio, la cruz del Calvario, todo se encerró en una sola enseñanza. Hermano, Dios es maravilloso. Por eso es que hay que pedir al Señor que nos dé revelación de la palabra. Y la revelación viene por el Espíritu. No sé si me estoy explicando, si te estoy entendiendo. Pero es importante conocer que Cristo siempre ha estado. Cristo representó la cerca del tabernáculo, que es otra enseñanza que tengo que dar un día que Dios me permita dar lo que representaba cada cosa. Ahora vamos a ver cómo estaba formada el arca. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas están encima. La madera era de acacia, porque la madera de acacia es una madera que no se pudría con facilidad y representaba la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Estaba cubierto de oro porque representaba su divinidad. Gloria a Dios. Ahora, hermano, esta arca del pacto, Dios la puso como la presencia y la voz al pueblo. Entonces, el arca del pacto, cada vez que los israelitas iban a salir, lo primero que llevaban era el arca del pacto. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Vamos al libro de Números, capítulo 10, versículo 33. Dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole un lugar de descanso. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Tenían que llevar el arca a la tierra prometida. Pero salieron por 3 días y estuvieron 40 años en el desierto porque eran rebeldes, desobedientes, y dieron vuelta hasta que murieron aquella generación que salió de Egipto, mayor de 20 años, menos Josué y Caleb, que quedaron ahí, porque fueron los 2 espías que fueron a la tierra prometida y garantizaron que sí podían vencer. Los demás dijeron que no y no avanzaron. Entonces, comienza el peregrinar. Salieron por 3 días de camino y estuvo el arca 40 años en el desierto dando vueltas con los israelitas. El arca siempre iba adelante porque representaba la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Entonces salieron, lograron entrar y vamos a Josué. Josué capítulo 1. Ahí vamos a encontrar la importancia del arca del pacto cuando caen los muros de Jericó. Gloria a Dios. Libro de Josué, en capítulo 6, versículo 1. Dice: iban a tomar a Jericó, y dice: ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Vean, el pueblo de Israel le iba a dar vuelta a Jericó 6 días. Esto está representando que los 6 días son las 6 generaciones. 6 días hizo el Señor la creación. Por 6 generaciones en el mundo espiritual, ¿verdad? El hombre iba a estar
pero Israel estaba dando vueltas con el arca del pacto a Jericó por 6 días. Estaba Cristo con el pueblo dando vueltas ahí por 6 días. ¿Cómo está ahorita? ¿Verdad? Casi por cumplirse las 6 generaciones, los 6,000 años, los 6 días. Y en el 7º día se cayeron los muros. En el 7º día habrá un milenio. Un tiempo donde Dios estará con un pueblo, no con todo el pueblo, con una parte del pueblo, y eso también lo vamos a explicar en otro estudio. Entonces dieron vuelta por 6 días. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Mira, entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que el arca del pacto iba delante con 7 sacerdotes. Llevaban el arca del pacto. Hermano, hay algo importante aquí en esta historia. Y es que los 6 días Dios le pidió silencio al pueblo. Y Dios siempre nos pide que guardemos silencio. Sin embargo, nosotros somos desobedientes. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Nosotros no hemos aprendido a ser sabios cuando hablamos. Hablamos, nos preguntan una cosa y por ejemplo dice: mira, ¿tienes una cajita de madera? Sí. Tiene una cajita, tiene una chapa, una cerradura, es rectangular. Entonces nos preguntaron si teníamos la caja nada más. ¿Qué tengo que decir? Sí tengo una caja, hermano. Le damos más explicaciones de las que nos preguntan. Y es un problema que tenemos los seres humanos, que damos más explicación de lo que nos están preguntando. La palabra dice aquí que cuando ahorramos nuestras palabras somos sabios. Dice que tenemos un espíritu prudente cuando somos entendidos para hablar. Dice: aún el necio, cuando calla, le es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hablamos más de la cuenta y después estamos preocupados: ¿quién me mandó a hablar? Ojalá que el hermano que le conté no diga nada. Entonces, el secreto aquí para derribar los muros de Jericó era que Israel tenía que estar 6 días dando vueltas en silencio. Usted se imagina, hermano, Jericó, Israel con el arca del pacto dándole vueltas. Primer día, silencio. Segundo día, silencio. El tercer día, en silencio. Cuarto día, quinto día y hasta el sexto día. Yo imagino a la gente de Jericó, esa gente está loca. Piensa que dando vueltas van a tumbar esto. Lo que no sabían era que la obediencia lleva al triunfo. La obediencia lleva a la bendición. Y durante 6 días estuvieron en silencio. Y la obediencia, hermano, llevó a derribar los muros de Jericó. Hay que saber cuándo hablar. Pero el 7º día, ¿qué pasó? Ellos tenían que dar 6 vueltas, 7 vueltas en el último día. Y se cayeron los muros. Y ahí sí le dijo el Señor: vamos para que griten. Versículo 15 de Josué 6. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellos 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Pero ¿qué iba adelante? El arca del pacto, Cristo.
iba delante con los sacerdotes. Entonces, hermanos, ve la importancia de la presencia de Dios o la presencia de Cristo delante de Israel, y nunca se dieron cuenta que tenían a Cristo delante. Yo a veces le digo a algunos cristianos, porque tienen un problema: pastor, venga para que ore, pastor. Y usted no tiene a Cristo igual que yo. Y no es que yo no pueda orar, yo puedo orar todas las veces que usted quiera. Pero cuando vamos a entender que tengo a Cristo, cuando vamos a entender que la autoridad Dios se la dio a los discípulos, a todos los discípulos, todo aquel que recibe a Cristo, ya Dios le entregó la autoridad y el poder. O sea, le dejó a Cristo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí comenzó el peregrinar del arca del pacto, hermano. Gloria a Dios. De ahí lo llevaron, ¿verdad? Pasaron 400 años los jueces con el arca del pacto. Y estuvo alojado ¿dónde? En Silo. Vamos a ver en Primera de Samuel, en el capítulo 3, que ahí estaba el arca del pacto. Y la gente subía al arca del pacto a adorar a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finne, sacerdotes de Jehová. Entonces, ¿por qué subían todos los años a Silo? Porque ahí estaba el arca del pacto. Y eso lo va a confirmar la palabra en el capítulo 4, que ahí estaba el arca del pacto. Entonces el peregrinar comenzó del arca del pacto. Llevaban a Cristo delante de ellos. Hermano, se presentó un problema. Vamos en 1 Samuel 4, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acompañaron a Fe. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Escuche esto que voy a hablar. Fueron heridos 4,000 hombres. ¿Cómo estaba Israel? Haciendo lo malo delante de Jehová. Y aún los hijos de Eli, que eran los sacerdotes, estaban haciendo lo malo delante de Jehová. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Era una pregunta, porque si tenían el arca del pacto, que era la presencia de Jehová, y ellos vieron cómo Josué, ¿verdad?, avanzó con el arca del pacto y siempre vencía, era una preocupación. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Porque ahora no podemos vencer. ¿Qué hicieron, hermano? Se les ocurrió una brillante idea: tomar el arca del pacto como amuleto. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Tomaron el arca del pacto de amuleto, como yo he visto a veces creyentes que tienen la Biblia como un amuleto, o como tienen un dolor en la mano. Ay, Señor, sáname, Dios, sáname. Y creen que pasándome la Biblia aquí me voy a sanar. Me duele la cabeza. Ay, Señor, sáname, Señor, sáname, Dios. Ay, me duele el pecho. Ay, Señor, Señor, sáname, Dios mío. Y entonces agarrábamos la Biblia de amuleto. Y hay gente que agarra la Biblia, habla del Salmo 91, hermano.
La palabra es Cristo. La palabra tiene un efecto cuando yo la leo, cuando la digiero, cuando la creo y la pongo por obra. Así como hay mucha gente que yo he visto y me he quedado asombrado, que agarran la Biblia y se la pasan por todas partes creyendo que la Biblia los va a sanar. Así agarraron ellos el arca del pacto como amuleto para que Dios le diera la victoria. ¿Sabe qué les pasó? Por agarrar el arca del pacto como idolatría, como amuleto. Escuchen. Dice, y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finne, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dos sacerdotes corruptos, dos sacerdotes desobedientes y desleales, y andaban con el arca del pacto. Y se encendió el furor, porque lo primero que tenían que haber hecho era: vamos a humillarnos y pedir perdón antes de llevar el arca del pacto. Se llevaron el arca del pacto como amuleto y no lo llevaron por humillación. ¿Sabes cómo debe ser funcionado? Si se arrepienten. Vamos a repetir de nuestros pecados. Por eso que ya Jehová había herido a 4,000, porque estaban en desobediencia y quería que Dios los bendijera. Así hay mucha gente que andan en desobediencia, cometen errores y después quiere que Dios los bendiga. ¿Cómo Dios los va a bendecir, hermano? Los alcanza la misericordia de Dios, pero nunca los va a alcanzar la justicia. Entonces hay gente que vive por misericordia y no por justicia. Y la idea es vivir por justicia, porque el que vive por justicia también tiene la misericordia. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, antes de que alguien vaya a pecar en su casa. Vamos a Mateo, capítulo 5. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, vamos a ver qué dice la palabra. En la bienaventuranza. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa con el justo? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el misericordioso solo alcanzó misericordia, pero el que es justo, ese va a heredar el reino de los cielos. Y hay gente que está viviendo por misericordia, y Dios quiere que estemos viviendo por justicia, porque la justicia o el justo es Jesucristo. Entonces ellos no fueron justos, ellos tenían que arrepentirse, pedir perdón para llevar el arca del pacto. No, en la condición que estaban se fueron. ¿Qué les pasó? Les fue peor. Dice, versículo 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombre para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sé hombre y pelea. Israel tuvo 40 años sirviéndole a los filisteos, y Sansón lo libertó de ellos. Los filisteos estaban más claros que los mismos israelitas, los hebreos, de la presencia de Dios, y tuvieron miedo
pero tuvieron algo muy importante que hicieron, que dijeron que se esforzaran y que iban a pelear y preferían morir antes que servirle. Pelearon pues los filisteos en Israel. Israel fue vencido y huyeron a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Hermanos, llevaron el arca del pacto, pero la llevaron en las condiciones. Tenían que haberse humillado, pedir perdón para llevar y estar en la presencia de Dios. Ellos no hicieron eso y se metieron en problemas. Murieron 30,000. Entre ellos murió los hijos de Elí. Los 2 sacerdotes murieron. Y cuando le trajeron la noticia a Elí, cae hacia atrás y muere. ¿Por qué muere Elí, hermano? Versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio la nueva a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finne, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Le quitaron la presencia de Dios los filisteos a los israelitas. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahora, vean esto. Hermano, ¿qué pasó ahí? Sencillamente que Elí no le puso asunto o gobierno a sus hijos. Y sus hijos eran los sacerdotes y hacían desastre en el templo. Y no los corregían. Es importante corregir a los hijos con tiempo. Ve que Elí le dice: murieron tus 2 hijos, y está tranquilo. Pero cuando le dicen que el arca del pacto fue tomada por los filisteos, ahí Elí se cae para atrás y muere. ¿Por qué? Porque Elí entendió que la presencia de Jehová fue quitada de su lado. Y está aquí una profecía que da Dios. Vamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, esta palabra es para Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué hizo Dios? Cumplió su palabra. Le cortó a los hijos, lo quitó del sacerdocio. ¿A quién dejó? A Samuel. ¿Cuál fue el pecado? No corregir a los hijos, dejar que los hijos hicieran lo que les viniera en gana. Y ese problema está aconteciendo hoy en día en casa de los cristianos, donde los hijos hacen, deshacen y nadie les dice nada. Hijos que van y le quitan los teléfonos a los padres y se ponen a jugar Free Fire,
Fortnite, Dragon Ball, a ver cosas raras, a montar estados raros, a escuchar música que no le agradan a Dios, y Dios tiene que hacer algo. Pero no nos damos cuenta a veces. Elí vivió las consecuencias. Mire, damos gracias a Dios que estamos en la gracia. Y quizás la gracia de Dios y su tolerancia perdona muchas cosas. Pero va a llegar un momento donde Dios va a tener que tomar la rienda de cada hogar. Es tiempo de corregirnos, hermano. Hermano, el arca del pacto comenzó su peregrinar. Entonces ahora estaba ¿dónde? En manos de los filisteos, y se convirtió en la papa caliente, porque los filisteos no sabían ni entendían que el arca del pacto representaba a Cristo y la presencia de Jehová. Vamos a ver la historia aquí. Capítulo 5 de Primera de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón es el dios pez, el dios pez, que hoy en día es representado por un pescadito, y muchos tienen Jesús porque son cristianos, otros tienen el pescadito sin nada porque son católicos. Y la Biblia dice: no te hagas imagen, ni de arriba, ni de la tierra, ni de abajo, ni de las aguas, de ninguna manera. Pero nosotros somos tan desobedientes que igualito tenemos nuestras imágenes en los carros, en las camisas, en las gorras, en las mochilas, los bolsos. Tenemos las imágenes, hermano. Y hoy en día muchos cristianos evangélicos andan con el pescadito representando supuestamente a Jesús, pescadores de hombres, cuando Dios dice: no te hagas imagen de nada, y no saben que tienen a quién, a Dagón. Dagón, el dios de los filisteos. Entonces dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantan de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante de Jesucristo, o sea, delante del arca de Jehová. Estaba ¿qué? Dagón adorando a Cristo, reconociendo que Cristo es el Señor, reconociendo que Cristo es el Rey del Rey y Señor del Señor, el Todopoderoso. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Lo pusieron otra vez, no entendieron, y otra vez lo pusieron ahí en su lugar. ¿Y qué pasó después? Y volviéndose a levantar de mañana, al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, que es Cristo, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ellos no entendían la magnitud de lo que representaba el arca del pacto. Y ahora estaba ahí Dagón sin brazos y sin piernas, porque era el anuncio de la derrota en la cruz del Calvario del adversario, donde Cristo lo iba a vencer, al Dios de los filisteos. Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Hermano, la papa caliente se convirtió en el arca del pacto. Dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Dijeron: aquí no queremos tener esta arca del pacto porque está destrozando con todo, hasta con nuestro Dios está acabando.
lo llevaron a Gat, otra ciudad de los filisteos. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. La gente de Gat dijo, no, que va, aquí no podemos tener a la presencia de Jehová, es muy fuerte, somos paganos, vamos a sacarlo de aquí. Entonces le enviaron el arca de Dios, que es Cristo, a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Mira el temor tan grande que el pueblo de Israel, el pueblo filisteo tenía, y qué respeto tan grande tenía a Jesucristo, el arca del pacto. Nosotros no somos así, hermano. Nosotros ofendemos, pisoteamos la sangre de Cristo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, envía el arca del Dios de Israel y vuélvalo a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había condenación de muerte en toda la ciudad, a la mano de Dios se había grabado allí. Entonces los filisteos entendieron, dijeron, no podemos tener lo que no es nuestro, vamos a devolver el arca del pacto a los israelitas. Pero no la devolvieron por devolver, hermano. Hicieron una reunión entre sabios, entre la gente, y decidieron devolverla con oros, ratones de oro, todo de oro, y la devolvieron. Voy a hacer más corta la historia por el tiempo. Voy a leer 1 Samuel 6 en el versículo 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Ellos mandaron el arca del pacto con unos animales, pero iban supervisando que llegara al sitio seguro. No querían más problemas con Dios. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Se regocijaron, hicieron un sacrificio y estaban contentos, pero cometieron un gran error. Y los levitas eran los responsables de llevar el arca del pacto. Pero a estos levitas ya se les había olvidado su responsabilidad. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Dijeron, ya cumplimos, ya entregamos, no vamos, salgamos rápido de este problema. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conformes al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muros, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Miren que los filisteos, siendo gente pagana, y aunque el arca de Jehová les hizo mucho daño, reconocieron la soberanía, el poder de Dios,
Y ellos, a pesar del daño que recibieron, decidieron devolver el arca pagando, hermano, tributo al Señor. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Qué hizo el pueblo? Vamos a ver quién tiene la caja adentro, el arca del pacto. Quiere decir entonces que los levitas de ese entonces no estaban leyendo las crónicas, no estaban leyendo la palabra de Dios, no hacían un seguimiento a lo que venía desde Moisés, como muchos de nosotros. ¿Sabes cuando leemos la Biblia? Cuando nos dan un versículo, o cuando vamos a la iglesia, o cuando nos reunimos, leemos la Biblia. De resto está la Biblia a un lado ahí, déjala por allá. Agarraron y destaparon el arca del pacto para ver qué tenía dentro. Y se llevaron una gran sorpresa. Jehová no mandó abrir el arca del pacto porque representaba la tumba vacía de Cristo. Y por ese pequeño error, escuche, Dios mató 50,000. ¿Está escuchando? 50,060 hombres. Y dijeron de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Hermano, mire que la desobediencia del pueblo ya llevaba 80,060 muertos más 4,000 heridos. Jehová estaba metiéndole el juicio por desobediencia, lo mismo que pasa hoy. Dios está metiendo juicio por desobediencia del pueblo. Sigue el peregrinar del arca. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guarde el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermano, era una bendición que este hombre recibió, porque fue bendecido durante ese tiempo. Gloria a Dios. David intenta llevar el arca a Jerusalén, porque David sabe que el arca del pacto representa la presencia de Dios, y él quería tener la presencia de Dios con él. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 13. Pero David cometió un error que le cuesta la muerte a uno de sus hombres. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 13, versículo 5 en adelante. Gloria a Dios. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con toda su fuerza,
con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hermano, ¿cuál fue el error de David? David comete un error porque él no tenía que poner a Usa, porque Usa no era levita. David también no fue a las crónicas para ver qué era lo que tenía que hacer. No hizo eso. Entonces, ahí estuvo el arca con Obed-edom por 3 meses, hasta que David entendió que tenía que hacer las cosas bien. Vamos a 1 Crónicas 15. Dice, gloria a Dios. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Quiere decir que David se fue a la historia, se fue a las crónicas, a la palabra, y entendió que el error suyo fue haber puesto a un hombre que no era levita para llevar el arca del pacto, y Jehová era claro en sus responsabilidades. Dijo que solo los levitas podían llevar el arca del pacto. Gloria a Dios. En el capítulo 16 de 1 de Crónicas dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David, que la había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a los hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasa. Y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, el Dios de Israel. Hermano, David logró llevar la presencia de Jehová o a Jesucristo a su casa. Donde llegaba el arca del pacto, en casa de los israelitas había bendición. Pero los que eran obedientes, David le quiso construir una casa y Dios le dijo: no, no podrás hacer casa, sino que eso le iba a corresponder ¿a quién? A Salomón. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 8. Porque David había derramado demasiada sangre. 1 de Reyes 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey
Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces el arca del pacto, hermano, la llevan y la ponen ¿dónde? En el templo que Salomón construyó para el Señor. Pero resulta que vinieron los problemas. Sabemos que Salomón desobedeció a Dios, Dios le divide el reino y el arca del pacto comenzó a dar problemas. Ahora, ¿qué pasó? La última vez que se menciona el arca del pacto está en 2 de Crónicas 35, versículo del 1 al 3. Es la última vez que se menciona el arca del pacto. Del 1 al 3 dice: Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en su oficio y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicando a Jehová: poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora serví a Jehová nuestro Dios y a su pueblo Israel. Hermanos, se perdió el arca. La última vez que se menciona aquí en 2 de Crónicas. Pero el arca se perdió. Vamos a ver en Esdras, en el libro de Esdras, porque sabe que llegó Nabucodonosor y Nabucodonosor se llevó a la gente. Pero Esdras hizo un inventario. Y vamos a ver el inventario, qué fue lo que regresó. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, gloria a Dios, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo lo hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. En este inventario no se encuentra ni se menciona el arca del pacto. ¿Por qué, hermano? Aún cuando vamos a Ezequiel en el capítulo 40, 41 y 42, no se menciona el arca del pacto. ¿Qué pasó entonces con el arca del pacto? Le leí en Jeremías 3:16, donde dice: acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. ¿Por qué? Jeremías recibió una orden de Jehová. ¿Para qué, hermano? Para llevar el arca
de la alianza o el arca del pacto a un lugar donde Moisés vio por última vez la tierra prometida, porque se acercaba el arca viviente que es Cristo. Eso lo podemos encontrar en un libro que está, un libro apócrifo, que es el libro de Macabeo. En segunda de Macabeos, usted lo puede conseguir en la Biblia católica, lo puede conseguir en la Biblia hispanoamericana y va a encontrar Macabeo. En segunda de Macabeo dice en el capítulo 2, versículo 1 al 8. En los documentos se dice que el profeta Jeremías ordenó a los desterrados tomar el fuego, como ya se había dicho, y que dándole la ley les mandó que no se olvidaran de los mandamientos del Señor, ni se dejaran engañar al ver las estatuas de oro y plata de los falsos dioses y los adornos que las cubrían. Y le dijo otras muchas cosas para recomendarle que no abandonaran la ley. Estaba escrito también en este documento que el profeta, por instrucción de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza o el arca del pacto, y que se había dirigido al monte donde el cual Moisés habría visto la tierra prometida por Dios. Y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después del cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, lo reprendió diciéndole: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo. La compasión es Cristo. Cristo tuvo compasión para enseñar, compasión para alimentar, compasión para salvar. Entonces, de su pueblo, y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos y aparecerá la gloria del Señor. La gloria del Señor es Cristo, lo dice San Juan 1:14. Y la nube, como aparecieron en tiempo de Moisés, cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Hermano, María logró ver el arca del pacto en vivo. Vamos al libro de San Juan. Y con esto terminamos la enseñanza de hoy. San Juan capítulo 20, versículo 11. Recordemos que el arca del pacto era una caja, la puedo poner así, la puedo poner así. Mira, tenía dos ángeles, uno de lado y lado. Una caja tenía una tapa propiciatorio, la tapa representa la cruz del Calvario, la caja representa la tumba de Cristo que quedó vacía. San Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. En el arca del pacto estaban dos ángeles, dos querubines, que por revelación del Señor eran Miguel y Gabriel. Dos ángeles, el guerrero del ejército y el mensajero. Dos ángeles estaban en el arca del pacto. Ahora el arca estaba así en la tumba de Cristo, y dos ángeles estaban, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor,
y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él se le había dicho estas cosas. Entonces, hermano, el arca del pacto, que es Cristo, la representación es: el arca quedó vacía, porque estaba vacía. Representó la tumba, los dos ángeles que estaban alrededor, y el propiciatorio o la tapa representó la cruz del Calvario. Y eso lo puede usted leer en Levítico 16, donde ve el sacrificio que se hacía, que la sangre la rociaban encima del propiciatorio para la expiación o el perdón de los pecados. Esta es la enseñanza en el día de hoy. Jesucristo es el arca del pacto. Por esa razón Jeremías fue claro cuando dijo: no se hará otra, no la verán más, porque estaba diciendo: va a venir personalmente la ley viviente y va a venir personalmente la presencia de Dios, que es el arca del pacto, Jesucristo. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde. Yo espero que esta enseñanza, usted vaya a Dios, vaya al Padre, pida revelación. Toda la enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el arca del pacto, Jesucristo, el descanso eterno, Jesucristo, la palabra, Jesucristo, el pan de vida, Jesucristo, la plenitud de la deidad, Jesucristo, el ángel de Jehová, Jesucristo, la cerca del tabernáculo, Jesucristo, el candelero, Jesucristo, la luz del mundo, Jesucristo, la sal de la tierra. Jesucristo es todo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, el primero y el último, el alfa y el omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, la estrella resplandeciente de la mañana, el príncipe de paz, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Jesucristo, hermano, es todo. Ojalá podamos entender que la palabra es Cristo y que de Génesis a Apocalipsis Dios ha venido guardando a su pueblo Israel y a su pueblo los gentiles. Dios les bendiga. Voy a orar por los que están conectados en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre amado, Señor, que tu sabiduría, Señor, tu entendimiento, Señor, Dios mío, trate con cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, aquellas personas, Señor, que están ahí, Señor, que la sabiduría es Cristo, Señor, el entendimiento, la revelación, la inteligencia del Espíritu Santo pueda tratar con cada uno de ellos, Señor. Dios mío, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, Señor. Aumenta, Señor, sabiduría, entendimiento, conocimiento, poder, consejo en la vida de las personas, Señor. Que podamos entender el propósito, Señor. Oh, Dios mío, Señor. Aquellos que están enfermos, con dolencia, quebrantados, Señor. Dios mío, tu palabra dice que tú te llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Dios mío, te pido en esta hora por la vida de Isidora, Señor. Dios mío, te pido, Dios santo, aleluya, por el papá de nuestro hermano pastor Jonathan García, Señor. Te pido en esta hora por él, Señor, por Isidora, Señor, por Manuel, Dios mío, Amaya, Señor, por cada persona, Dios mío, que se encuentra quebrantado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra que es Cristo, Señor, y así como el centurión fue a pedir la oración y Dios hizo el milagro, te pido que Dios haga el milagro, Señor, por cada una de aquellas personas que necesitan una palabra sanadora, Señor. No solamente sana físicamente, sino que también pueda sanar, Dios mío, espiritualmente, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los que están, Señor, escuchando a través de este medio, Señor. Guarda, protégelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, estaremos transmitiendo mañana, si es la voluntad de nuestro Dios maravilloso. Dios les bendiga. Hasta la próxima.